Merhaba. Se venía necesitando, lo sé, un vídeo sobre las mejores series turcas para que podáis verlas y disfrutarlas. Sé que las series turcas están teniendo muchísimo éxito últimamente en el mundo hispanohablante y me parece genial porque hay que consumir series turcas, así que os vengo a recomendar una lista de ellas por si acaso no las habéis visto todas. Y a la vez me gustaría que vosotros en los comentarios me dejarais vuestro top 5 de series turcas según vuestra opinión. Y dicho esto, comenzamos. Drama. Como no podía ser de otra manera, tengo que comenzar esta sección con la serie Aşk Memnu, Amor Prohibido, una de las series más míticas en Turquía, vendida a todas partes y muy famosa también en todas partes, sobre todo en los países árabes. En realidad, y esto quizá muchos no lo saben, es una adaptación de una novela que lleva ese mismo nombre, Amor Prohibido, Aşk Memnu, de 1899, de un escritor y poeta turco que fue bastante crítico con el sultán Abdülhamid II, consiguiendo que muchos de sus trabajos fueran censurados. A pesar de que su novela está ambientada en el siglo XIX, la serie tiene lugar en el Estambul actual. La historia cuenta el amor prohibido entre un chico y la joven esposa de su tío millonario. Dicho así me ha quedado un poco raro, ¿no? Pero bueno, tenéis que verla, sobre todo porque los dos sienten una pasión que no pueden evitar, pero al mismo tiempo no quieren herir a nadie. Y si seguimos con el drama, tenemos la serie Ezel, que es la versión turca del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Una serie vendida a más de 70 países en todo el mundo. La trama: un hombre es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, por lo que acaba en prisión por un crimen que no ha cometido. Sin embargo, logra escapar y regresa años después para vengarse. ¿Lo logrará o serán más fuertes sus sentimientos? Y bueno, aquí os dejo otras sugerencias de series dramáticas que quizá queráis ver. Series de acción. Boru. ¿Por qué ese nombre? Dejadme que os lea el comienzo de la serie porque creo que es magistral. Boru es un nombre que los turcos usan en la mitología centroasiática para referirse al lobo que protege a la manada pero debe alejarse de ella para siempre. Así comienza esta increíble serie, una de las mejor valoradas a nivel internacional y que trata precisamente sobre la vida de todas estas personas que ponen en riesgo su integridad, que entregan su vida sin pedir nada a cambio, ni siquiera un momento de gloria, para defender a la sociedad. La historia se centra en un grupo de las fuerzas especiales turcas que tienen que enfrentarse a duras misiones basadas en hechos reales ocurridos en Turquía desde el año 2014 hasta el intento de golpe de estado ocurrido en 2016. Os la recomiendo sin duda. Çukur. ¿Cómo es la vida en uno de los barrios más peligrosos de Estambul llamado Çukur, que significa el hoyo? Allí la familia mafiosa Koçovars es la que tiene todo el poder. Sin embargo, cuando están a punto de perderlo, uno de sus hijos más jóvenes, que se había alejado de la vida del crimen, tiene que regresar al lugar del que siempre quiso huir. Masum. El título de esta serie quizá os pueda dar alguna pista o quizá no, porque significa inocente. Trata sobre la investigación policial en torno a una familia entera con un policía retirado a la cabeza sobre un crimen que ocurrió tiempo atrás y que había quedado sin resolver en un tranquilo pueblo. A medida que avanza la investigación se van descubriendo más y más secretos, así que acabas con la idea de que nada es lo que parece. Y no os puedo contar más sin haceros spoiler, así que tendréis que verla. Y si queréis ver más series de acción, las hay. Estas, por ejemplo. Series históricas. Como no podía ser de otra manera, tenía que comenzar con Muhteşem Yüzyıl, El siglo magnífico o El sultán, dependiendo del país en el que la hayáis visto. Se llama así porque está basada en la historia de uno de los sultanes más importantes en la historia de Turquía y además con uno de los reinados más largos, Solimán el Magnífico. Yo ya hice un vídeo comentándola, no sé si lo habréis visto o no, pero si lo habéis visto sabréis que no es una serie de mi gusto porque se centra demasiado en la vida personal y familiar del sultán, de la que apenas tenemos datos, y deja de lado su faceta como gobernante, que es la que más me interesa a mí. Sin embargo, la incluyo aquí porque tengo que ser justa y, para ser honestos, es una serie que ha tenido un éxito mundial impresionante. Oye, a la gente le encanta y además es el proyecto más costoso de la serie de la televisión turca.
Y precisamente en aquel vídeo muchísimos comentarios me dijeron que tenía que ver esta otra serie, Dirilish Ertuğrul o La resurrección de Ertuğrul. Es también una serie de ficción histórica, está basada en la figura del guerrero Ertuğrul Gazi, cuyo hijo Osman Gazi sería el fundador del Imperio Otomano. En el siglo XIII Ertuğrul luchaba contra los bizantinos, contra los cruzados y también con las fuerzas mongolas en expansión. Puede ser una buena idea para conocer esta parte de la historia que en Occidente no es tan conocida. Y si queréis aprender historia a través de las series, no os preocupéis que tengo más sugerencias para vosotros. Hay más series históricas turcas. Vamos ahora con las comedias o comedias románticas, digámoslo así. Y de todas ellas destaca una que tuvo una gran importancia en la sociedad turca en su momento, que es Leyla y Mecnun. Es una comedia surrealista que utiliza el humor absurdo para contar la trágica y poética historia de amor entre Leyla y Mecnun, que es una leyenda árabe de un amor imposible. Por cierto, he hecho un vídeo hablando sobre esta historia, yo lo digo por si os interesa verlo. Leyla y Mecnun en la serie se conocieron nada más nacer y 25 años después el destino les volvió a juntar. Mecnun es un chico de clase media que se enamora inmediatamente de Leyla, que es rica y muy guapa. ¿Más comedias románticas? Os digo. Series clásicas. Aquí he incluido la de Super Baba. Es una serie de 1993, pero que realmente marcó al público turco de aquella época. La historia gira en torno a un hombre divorciado que intenta mantener el contacto con sus hijos mayores de la mejor manera que sabe, pero también intentando mantener su propia vida. Y por último, series de denuncia social. Quería terminar de esta manera y por supuesto tenía que comentar el fenómeno que ha sido Fatma Gül'ün Suçu Ne. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Una serie que ha tenido una gran acogida, sobre todo entre el público hispanohablante. Fatma Gül es una joven que es violada por 4 hombres, la gran mayoría de ellos de gran poder y con una buena posición social, y la lucha que lleva ella para que se haga justicia, al mismo tiempo que tiene su lucha interna para poder recuperarse emocional y psicológicamente de ello. Por cierto, en su momento lo comenté de manera más extensa por si os apetece verlo. La serie está basada en la novela ¿Qué culpa tiene Fatma Gül?, del escritor turco y activista de los derechos de las mujeres Vedat Turkoglu, publicada en 1976. La novela pretendía exponer la dura realidad que ocurría en los años 70 en Turquía, cuando los violadores quedaban impunes siempre que se casaran con la mujer a la que habían violado. Otras series de reivindicación social podrían ser... Bueno, ¿qué os ha parecido? He intentado hablar de las 10 series más destacadas según mi opinión, pero por supuesto hay diferentes opiniones, así que me lo podéis dejar en los comentarios. Así que esta es mi aportación para vosotros, espero que las disfrutéis y ya me diréis en los comentarios si os gustan. Y nada, yo me despido hasta el siguiente vídeo y lo más importante, que no me faltéis ninguno.